Una representación de esto, que yo hago una transformación a través de la variable, transformo esta variable, aquí esto está representando una variable x, ¿ya? Esto es una función de x. Si yo transformo esto a una función de z, ¿ya? Y hago la transformación de z, acuérdense si decimos que la transformación de z es tomar un x cualquiera menos la media dividido por la desviación estándar, llego a una distribución que va a tener exactamente el mismo comportamiento, y aquí puedo hacer la comparativa. Entonces extrapolamos esta media. Aquí no tengo... Pero aquí lo que cambia es que este mu va a ser igual a 0 con esta transformación, y la desviación estándar va a ser igual a 1. Entonces ahora, si muevo este mismo dirección estándar en el 1, 2, 3 o 4 direcciones estándar hacia el lado, ¿cuál va a ser este valor? 1, 2 y 3. Exactamente. Aquí estos valores va a depender de la división estándar. Entonces una división estándar va a ser 1 por ese valor. Aquí siempre va a ser 1, 2, 3. Y si me muevo hacia acá, va a ser menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ya? Entonces, como siempre, para cualquier dato que tenga, cualquier distribución que tenga, por cualquier medio, cualquier división estándar, cuando ocupo esta transformación a esta función basado en z, ¿ya? Lo transformo en z, siempre va a ser 0,1. Y esto puedo extrapolar las probabilidades que aquí tengo que estimarlas con una función de x. Aquí, como siempre, las divisiones estándar van a estar de 1 a 3 hasta 4. Aquí ocupo la tabla, que fue la que la apunté en ADECA, ¿ya? Entonces, en esa tabla tengo todas las probabilidades. Ahora, el tema de esa tabla, ahí donde está el juego que lo estuvimos estudiando la última vez, es que si yo digo, quiero estimar cuál es la probabilidad de que esto esté 1.5 de desviación estándar hacia acá, que en este x va a ser un valor que tengo que estimarlo de acuerdo a esto, ¿ya? Pero si estoy a 1.5, lo que me dice la tabla que le adjunté yo, justo falló el verde, tío, es que en ese punto 5 hacia atrás es la probabilidad de que sea menor que ese valor, o sea, todo lo que está hacia atrás, ¿ya? En negro. Todo lo que está aquí atrás, todo lo que está aquí abajo, ¿ya? Entonces, ese punto, lo que está relleno ahí, voy a poner aquí, lo que está relleno es la probabilidad de que z sea menor que 1,5, ¿ya? ¿Y hay alguna regla respecto de las probabilidades? Como tenemos todo lo que está detrás, ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, el menos 1.5 ahora? Tomemos este punto, menos 1.5. Entonces va a ser todo lo que está atrás del 1.5. Pero como dijimos que esto era equilibrado, eso va a ser igual a este espacio que está acá, que sea mayor que 1.5. ¿Ya? Y si sacamos el espacio que está debajo de la curva y ocupamos todo el espacio que está debajo de la curva, ¿cuánto es el valor de eso? 1, ¿ya? Entonces tenemos eso, como todo es 1, ese valor que está aquí, allá, si yo tomo un punto en la tabla, va a ser 1 menos esa probabilidad, ¿ya? Entonces, como regla de esto, siempre va a ser la probabilidad de un valor negativo, de un menos z, sí, la probabilidad de un menos z va a ser igual a 1 menos la probabilidad de ese más z, en la tabla que les pasé, ¿ya? Entonces siempre va a pasar esto. Lo mismo para un x. Si yo quiero saber la probabilidad de un x menor que un x sub 0, que está dado, entonces la probabilidad de un menos x o de un x menor que menos x sub 0, mismo x pero un valor negativo, entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de esto que está acá, de un x que sea menor que un x sub 0. Ahora si lo pasamos a una probabilidad de que sea mayor, ¿ya? Si me preguntan que sea mayor, la probabilidad de que un x sea mayor que un x sub 0, entonces ¿qué me están pidiendo? Tomemos como este mismo ejemplo, que ahora que sea mayor que esto, sigue siendo lo mismo, 1 menos la probabilidad de menor, ¿ya? Entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor que ese x sub 0, que son las probabilidades que tengo en la tabla, ¿ya?
Con estos dos igualdades puedo hacer todos los juegos que quiera y ahí un poco también hacer igualdades entre tramos, ¿ya? Por ejemplo, si les preguntara para esto mismo, valorizado en el X, ¿cuánta es la probabilidad de que algo esté entre menos 1.5 y 1.5? Entonces, como la tabla me dice, vámonos a la tabla para verlo justamente ahí. Ya, tengo aquí Z 1.5 no, miento, 1.5, aquí está, 1.5 sin decimales, ese valor, 0.9319, ¿ya? Entonces, sabiendo que, esto como ejemplo, ¿ya? Ejemplo, ¿cuál es la probabilidad primero que Z sea mayor que 1,5? Entonces, como esa probabilidad me dice, justamente lo que está ahí, la probabilidad lo que me va a decir, parado en el 1.5 positivo, todo eso que está para allá, ¿ya? Todo eso es 93.319%, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber que sea mayor, ¿qué hago? A toda la curva, que es 1, le resto 93.19 y tengo Z. ¿Qué claro? Lo mismo acá. Entonces, la probabilidad, ahora aquí, que un X sea mayor que el sub 0, que Z sea mayor que 1,5, va a ser entonces igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1,5. ¿Ya? Entonces, mayor, menor, otra forma menor. Eso cuando tengo va a ser 1 menos probabilidad de que Z sea menor que 1,5, me lo pago a la tabla, 0,93,319. Y eso me da, ¿lo sacaron? 0,064,81. ¿Sí? No, 66. 0,06681. Ahí. 0,661. Esto es 6,681%. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que Z sea mayor que 1.5 es 0,6681. ¿Cuánto es 0,6681? Este pedacito de acá. ¿Ya? Mayor que 1.5. Ahora, si lo vemos entre tramos, lo que les preguntaba recién, ¿cuánto entonces va a ser la probabilidad ahora de que Z esté entre menos 1.5 y 1.5 positivo? ¿Ya? Escribimos juntos. 1 menos 1. ¿Cómo? ¿Escribieron esto? No. Te paso para acá. 1 menos el doble de eso, ¿sí? ¿Cómo? 1 menos el doble de eso. No. ¿Cuánto será entonces ahora de qué? 1 menos el doble de 0. Menos 1,5 más 1.5. Ya, esto va a ser igual entonces ¿a qué? Como tengo, para efectos de esto, solo los hacia allá, entonces el mayor es 1.5. Entonces esto va a ser la probabilidad de que Z sea menor que más 1.5 menos la colita. La probabilidad de que sea la probabilidad de que Z sea menor que el menos 1.5. Pero ahora sabemos que la probabilidad de que Z sea menor que 1.5, que lo tengo acá, correcto. ¿Ya? No está menor. Ah, pero cuando lo tenemos que sacar la probabilidad de que sea cuando es negativo. ¿Dónde tiene cuando es negativo? Acá está. Es 1 menos la probabilidad del positivo. ¿Ya? ¿Y qué donde decías tú? Entonces tenemos la probabilidad del negativo, del positivo, ¿no? Se mantiene, menos 1 menos la probabilidad de Z que sea menor que el positivo, ¿cierto? Que lo tenemos. ¿Ya? Esto es esta igualdad, ¿cierto? Porque la probabilidad de negativo es todo esto menos la colita, ¿cierto? Todo esto menos la colita. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? Y ahí alguien me había dicho S por 2, ¿cierto? Es lo mismo, ¿ya? Entonces ahí me da este por 2. Entonces esto se puede hacer igual a 2 veces la probabilidad de que Z sea menor que más que 1.5.
¿Ya? ¿Cuánto era la probabilidad positivo? 0,9, no, 0,00681, ¿cierto? Entonces 2 por 0,06681. ¿Ya? ¿Y eso es igual? 362. ¿Ya? ¿Ya queda claro con eso? Ya, porque pasemos a los ejercicios siguientes, que son de lo que vimos ayer. Ayer les dije hartos ejercicios subidos de esto con las curvas con todo. Ya, ayer lo que vimos es análisis de procesos y capacidad estadística de procesos. Entonces hoy día les traigo unos ejercicios de esto que tienen que ver con cómo cuando tengo un proceso puedo estimar varias cosas. Primero, cuánto es la capacidad de ese proceso, cómo puedo modificar esos procesos. Aquí siempre hay una duda respecto de en empresas productivas sobre todo, valga la redundancia por proceso y producción, que es compro una máquina más, no compro una máquina más, incorporo más personal en los procesos para efecto de mejorar la productividad, cómo ajusto los turnos incluso para efecto de tener más tiempos de persona. Entonces decisiones en mejorar la producción tienen que ver con estos datos, ¿ya? Ejemplo de esto, aquí un ejemplo de una línea de producción con 4 etapas secuenciales que tienen los siguientes tiempos. Primero corto, me demoro 4 minutos por unidad. Después hago el proceso de soldadura, 9 minutos por unidad, pintado, 6 minutos por unidad y empaque, 3 minutos por unidad. Pensando aquí en que cada una de estas unidades pasa el paquete continuo, ¿ya? Entonces, esta unidad que produzco aquí pasa completa para acá. Ahora, ejemplo de lo que hablábamos ayer, por ejemplo, cuando produzco una mesa. ¿Qué diferencias tengo cuando produzco una mesa? Si produzco una mesa, tengo que producir 4 patas, a diferencia de la cubierta, que produzco una cubierta. Entonces, en la producción de la mesa, si tengo una unidad que se dedica solo a hacer patas, tengo que esperar que se produzca la primera pata para pasar a producir la segunda pata y pasar a producir la tercera y la cuarta, ¿ya? Entonces, el proceso de producción de cada pata, si tengo cuánto me demoro por pata, por 4 voy a producir las 4 patas, ¿ya? En este caso es todo uno solo. ¿Qué tenemos que identificar? El cuello de botella, el tiempo de capacidad del sistema y el tiempo de ciclo. Esto está en el apunte, se los voy a poner igual. Ya, mira, este es uno de los ejemplos que parecía ayer, que lo vamos a revisar rápidamente. Tengo que fabricar galletas, ¿ya? Están las 4 etapas de una galleta: mezcla y vaciado, que es preparar la mezcla, la galleta, la masa, después lo pongo a cocer, hago el enfriado, lo empaco, lo pongo en caja y lo vendo, ¿ya? Esto tiene ciertos tiempos asociados que están ahí. Entonces, ¿qué trabajan? Kristen y su amiga, ¿ya? Entonces, Kristen es la dueña del negocio. Tengo un setup para las galletas y es importante esto. Cuando yo tengo un setup, dejo listo la estación para que funcione. Una vez que la dejo listo, puedo echar a producir todo lo que quieran. No tengo que hacer un setup por cada producción. Esto es importante también para diferenciar en los procesos, porque yo de repente tengo que preparar una máquina, una vez que la preparo, queda lista para que funcione durante todo el día, ¿ya? Excepto que en algunas empresas tengo que hacer un setup, una preparación, por cada vez que tengo que entrar a producir. Hace poco me pasó esto con una empresa embotelladora que estábamos trabajando con otra empresa, que teníamos que mandar a hacer envasado. Y ella me decía, yo el setup tomo 1 hora en la mañana, después durante el día, todo el día produciendo con el setup, pero todos los días esa hora está destinada. Entonces yo tengo 7 horas para producir y 1 hora para preparar, todos los días. Si tú quieres hacer 2 producciones, tengo que parar esa hora, y la segunda producción de la otra mitad del día, paro la máquina, otro setup, entonces en vez de tener 7 horas, tengo 3 horas en la mañana y otras 3 en la tarde, ya con los setups. Entonces, lo mejor es mandar a producir todo el día, porque si no perdís las horas de setup. Eso es importante los setups, ¿ya? Entonces, el setup 6 minutos y la operación, en este caso, el setup se mantiene y 2 minutos por docena. Entonces, aquí uno siempre que tiene que distinguir. En el ejemplo que veíamos recién,
la producción era por unidad, aquí es por docenas. El paquete de producción son docenas. Entonces yo siempre sé que cuando produzca galletas para este efecto, docenas. Entonces 2 minutos por docena, paso por la bandeja, lo pongo a cocer, se tarda 1 minuto para cocer y 9 minutos en la cocción. Descarga, y aquí en la descarga, ¿por qué 0 minutos? Porque saco del horno y directo aquí se enfría. Entonces el setup del enfrío, nada, ¿ya? Si tengo 500 docenas las saco y las tiro en un canasto, puede ser. Entonces me demoro nada en preparar eso y después las dejo ahí enfriando, ¿ya? Entonces me demoro nada en preparar el enfriado. Pero tengo que dejarlas 5 minutos. Entonces 5 minutos para el enfriado y después eso para el empaque, 2 minutos por docena. Piensen también que el enfriado no tiene límite. Si se dan cuenta, no es minutos por docena, es todo el lote 5 minutos, dependiente de cuántas docenas sean, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuál es la capacidad de ese proceso, por ejemplo, de esa etapa? ¿Cuál es la capacidad? Aquí la capacidad es, por ejemplo, el horno me aguanta 1 docena por horno. Entonces la capacidad es 1 docena. ¿Cuál es la capacidad del enfriado? ¿Cuántas docenas aguanta el enfriado? ¿Quién da más? ¿Mm? Depende del espacio donde la va a enfriar. Ya, ¿y si el espacio fuera ilimitado? Es ilimitado también. Ya, eso es. Entonces el enfriado, su capacidad es ilimitada, infinita. Ya, yo puedo, como las galletas también son chiquititas, yo puedo tirar 500 docenas y me caen en un canasto más grande, pero es infinito. Entonces hay algunas etapas en los procesos productivos que la capacidad es infinita, ¿ya? Que no está limitada por el espacio ni por nada, ¿ya? Todo depende un poco también del tamaño del lote y de lo que esté produciendo. En este caso, la galleta chiquitita, infinitas galletas, las tiro adentro, que se enfríen, respetando solo 5 minutos. Esa es la variable importante de esa etapa. Empaco, aquí sí, 2 minutos por docena. Eso sí, el empaque, la unidad de empaque son docenas, y después la entrega de pavo, 1 minuto por orden, otra vez. Capacidad del pavo, también infinita, porque es lo que me compran. Independiente si entrego 100 docenas o entrego 1, me demoro siempre 1 minuto en el proceso. ¿Ya? Ya, vamos a analizar esto en las variables principales que vimos ayer. La capacidad. La capacidad es lo que puedo producir en 1 hora. En este caso, lo que estamos considerando como unidad es hora. Entonces, como todo lo que yo entregué como datos está en minutos, ¿ya? Está todo en minutos. Lo que hago yo es como por docena. Entonces, ¿cuánto tengo en tiempo? 1 hora. ¿Cuánto me demoro por 1 docena en la mezcla? 8 minutos, ¿ya? Entonces, 60 dividido por 8, 7,5. ¿7,5 qué? Docenas por hora, ¿ya? Esa es la capacidad de esa etapa. Tiempo de ciclo de esto, 1 dividido por la capacidad, ¿ya? Y en este caso, como esto lo tengo en horas, lo paso a minutos, por 60. Entonces, ¿cuánto es esto? 1 dividido por 7.5 por 60, 8 minutos por docena. Eso es lo que me demora. Esto debiera claramente coincidir con lo que estaba aquí, que eran 6 más 2, 8, ¿ya? Para 1 docena, 8 minutos. Y el tiempo de flujo, ¿cuántos minutos por cada orden? En este caso, la orden es de 1 docena, 8. Después vamos a ver por 2 docenas. En el horno, 60 minutos nuevamente, me demoro 10 minutos en el horno. Volvamos atrás, ¿ya? 1 de preparación más 9 cocidas, 10 minutos. 6 docenas por hora. Tiempo de ciclo, la inversa del 6, 1 dividido por 6, como estábamos en hora a minutos, por 60, 10 minutos por docena. Tiempo de flujo, ¿cuántos minutos me demoro por cada docena en este caso? 10. El enfriado, y aquí está lo que les dije, ¿ya? ¿Qué capacidad tiene? Todas las galletas que yo quiero, ¿ya? Infinito. Tiempo de ciclo, 0, porque yo echo y pongo a cocer nomás, la galleta que enfriado. Pero el tiempo de flujo, ¿cuántos minutos tengo que estar por orden? 5. En el empaque tengo 2 minutos, me voy a empacar, ¿cierto? 60 minutos dividido por 2, 30. Puedo hacer 30 empaques por hora. El inverso de eso, 1 dividido por 3 que los 60, 2 minutos por docena para empacar. Y el tiempo de flujo, 2. Y después la entrega de pavo, otra vez, a 60 minutos por 1 que lleva 1 minuto en entrega de pavo, 60 entregas por hora, 1 minuto por docena por tiempo de ciclo, y el tiempo de flujo es 1. Y ahora, aquí uno matemáticamente lo saca para decir cuál es el mayor tiempo aquí, el mayor tiempo de flujo, es este, el horno, ¿cierto? Entonces, esto es lo que va a marcar la producción.
esto es lo que va a trancar otros procesos y lo que va a evitar que cada 10 minutos las etapas siguientes van a poder recibir, porque cada 10 minutos saco una horneada. Entonces, cada 10 minutos la etapa que sigue van a poder recibir. Aun cuando se demoren 5, 2 y 1, el enfriado va a tener que esperar 10 minutos al menos para poder recibir un paquete a enfriar, ¿cierto? Y el anterior, aunque se demore 8 minutos, va a poder entregar, después de la primera vez, va a tener que esperar 2 minutos para poder entregar. Entonces, lo que siempre manda en un proceso, cuánto es el tiempo de proceso de producción de cualquier proceso productivo, es el cuello de botella. Lo que más se demora es el tiempo productivo. Ahora, veamos esto gráficamente. Primera mezcla. Entonces, preparo la mezcla, la masa de las galletas, 8 minutos. Aquí, como es la primera corrida, al tiro me recibe el horno, ¿cierto? Me recibe a los 8 minutos, a los 18, 10 minutos de cocción, entre setup y cocida, 10 minutos entra a cocer. El enfriado se demoraba 5 minutos. Sale del horno a enfriar 5 minutos. Vamos en 25. El empaque 2 minutos, llegamos a 27. Y la entrega, o el cuánto me demoro por vender esa misma docena, 1 minuto. Entonces llegué, primera producción, a 26. En 26 minutos saco el primer lote. Ahora mira lo que pasa con el segundo lote. Mezclo, pero yo aunque hubiera partido en el minuto 8, mientras el horno no estaba vacío, esta mezcla no me la pueden recibir. Entonces ahí tengo para decir, tengo ese espacio para empezar a producir. Aquí los que están encargados de la mezcla se pueden relajar durante 2 minutos y hacer algo, dar una vuelta, y saben que si empiezan hasta el minuto 10, salen en el punto del horno. Entonces aquí está, otra vez, cómo empieza a mandar el horno. El horno manda cuando puede recibir lo de la etapa anterior. Y si hay más etapas anteriores, sigue siendo el cuello de botella. Horneo, segunda mezcla, lo puedo recibir a los 18, 28, y aquí otra vez. El enfriado, aun cuando se demoró 5 minutos en el paquete anterior, no puede recibir hasta que salga la horneada siguiente, otra vez. Comanda el cuello de botella. 5 minutos más, llego a 35, no a 33. 2 minutos en empacar, 35, y 1 minuto a los 36 sale el siguiente. Y así se pasamos al tercero, ya en el tercero, misma historia y se va a repetir, ¿ya? Y voy a salir el segundo salió a los 36, el tercero a los 46. ¿A qué minuto se da el cuarto? 56, y así sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta, nunca un proceso productivo lo comanda la primera salida, ¿ya? Lo va a comandar el tiempo de ciclo que está dado por el cuello de botella. Entonces, si determino cuál es el cuello de botella del proceso, sé cuál es el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo de preparar galletas, una vez que entro en régimen, mientras no paso un segundo ciclo, no entro en régimen. Incluso en algunos procesos productivos, hasta el cuarto o quinto régimen entro en régimen y ahí llego al cuello de botella. Pero siempre voy a llegar al cuello de botella, ¿ya? Todo depende de la complejidad. En este caso llegamos al segundo ciclo, ya estamos entramos en régimen y vamos a ir cada 10 minutos sacando un paquete de galletas, ¿ya? Entonces aquí podemos gráficamente lo que está determinado acá por número. Una vez determinado el cuello de botella, ese es el ciclo. Ahora, si lo que siempre nos pide no es una docena, o sea, no es una docena, son 2 docenas, hagamos cálculo con 2 docenas. Entonces, para la capacidad, vamos a 2 docenas. Entonces dijimos, para cocinar, preparo por 6 minutos, pero después, una vez que está preparado todo para empezar a preparar masas, me demoro 2 minutos por docena. Entonces, preparo la primera masa 2 minutos, como ya está todo listo, sigo preparando otras 2 masas, 2 minutos más. Entonces me demoré 10 minutos. 6 preparar, después empiezo a preparar masas. Me demoro 6 y después la preparación por cada docena 2 minutos. 2 minutos la primera, 2 minutos la segunda, 10 minutos para 2 docenas. Entonces, ¿cuánto me demoro por docena? 5 minutos. Entonces, docenas por hora, 60 minutos la hora, 5 minutos por docena para 2 docenas. Preparo 12 docenas por hora. Tiempo de ciclo, 1 dividido por 12, por 60 minutos en una hora, preparo 5 minutos por docena. ¿Ya? ¿Les quedó claro los 5 minutos por docena o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Había dicho 4. ¿Ah? Docena había dicho 2. Digamos, en preparar la masa. ¿Ya? Voy a borrar esto. Aquí importante el setup.
Entonces, pensemos que setup, la preparación. Esto es máquina eléctrica, se da harto, po. Y tú haces todo el setup, echas a andar, pero pones el partir, el start, una vez que te mandaste todo ese tiempo en preparar. Pero después que lo echáis a andar y paráis y lo tenés que echar a andar de nuevo, el setup ya está hecho, entonces no lo repites, ¿ya? Entonces aquí hay un tema que es el setup inicial, que es de 6 minutos, dice ahí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo los balls, ¿cierto? Disculpe si no aparece ball. ¿Qué más? Preparar los balls, a lo mejor preparar la superficie en que voy a cocinar, limpiarla, juntar los ingredientes que va a ser la harina, la levadura, ¿ya? Y tener todo listo para llegar y echar y preparar. Entonces 6 minutos eso. Pero una vez que ya lo tengo todo listo y puedo llegar y echar acá, de ahí hacia adelante, como la operación o preparación, esto va a ser 2 minutos. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Si preparo estos 2 minutos por docena. Si preparo una docena, ¿cuánto me va a demorar? 6 más una docena, 8 minutos por docena. Y si preparo 2 docenas, preparo y después empiezo a preparar más docenas. Entonces la primera docena en 8 y 2 docenas en 10. 2 más, porque lo demás está todo listo. Llega a echar. ¿Ya? Entonces me demoro 10 minutos para 2 docenas. Esto implica 5 minutos por docena. ¿Y 3 docenas? A ver, háganlo ustedes. ¿Cuánto va 3 docenas? 2. 12 minutos 6. para 3 docenas. ¿Eso quiere decir cuánto por docena? 6. No, 12 para 3. 4 minutos por docena. ¿Ya? ¿Y 4 cuánto serían? 4 por 2 son 8, más 6, 14. Y 14 dividido por 4 me va a dar como 4,5, ¿cierto? 4,5 minutos por docena. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo que toma más tiempo es preparar todo y después empezar a preparar cantidades. ¿Ya? Entonces, justamente aquí, 5 minutos por docena, en una hora, 12 docenas por hora, pensando que el lote son siempre 2 docenas. ¿Ya? Entonces, preparo 2 docenas y después me dedico a otras cosas. Si quiero empezar a preparar de nuevo, otra vez hago nuevamente el setup para 2 docenas. Misma situación del horno, entonces el horno, ¿qué es lo que decía el horno? 9 minutos por docena, un minuto de setup y el lote una docena por horno, ¿ya? ¿Cuántos hornos? Supongo que tiene más de un horno porque mantuvimos los 10 minutos. Eso como dato, ¿ya? 10 minutos para 2 docenas, mantenemos estos 10, uno dividido por eso mismo 6 por 60, 10. Y el tiempo de flujo, aquí está el tiempo de flujo. Como tengo 2 órdenes y tengo 2 hornos, se multiplica este tiempo de ciclo por docena por 2, ¿ya? Aquí se sigue siendo, aquí nos damos cuenta de lo que les dije yo de la capacidad del enfriado. Tiro ahora 2 docenas, da lo mismo, si tiro más, se van a enfriar 5 minutos, entonces lo único que se conserva aquí son los 5 minutos. El empaque tenía límites. 2 minutos por docena. Entonces, capacidad docena por hora, 2 minutos por docena, puedo hacer 30 docenas por hora, 2 minutos por docena como ciclo, pero ahora estoy haciendo 2 paquetes, entonces 2 minutos por 2 por cada orden, tengo 4 minutos para este dato, para el empaque, y después la entrega de pedido, esto sí que es infinito. Me demoro 1 minuto por pedido, y dependiente, les decía yo, si entrego una docena, 100 docenas, siempre en vender, vendo el paquete que se vende. ¿Ya? Entonces me sigo demorando 1 minuto. Y aquí el cuello de botella para 2 docenas como volumen o como lote de producción de 2 docenas sigue siendo el horno. ¿Ya? Si hacemos el mismo gráfico de esto para 2 docenas va a seguir siendo esto, pero ahora no tengo más que hacerlo porque sé que el tiempo de ciclo para 2 docenas va a ser ahora 20. ¿Ya? Entonces, ¿cada cuánto saco 2 docenas? Cada 20 minutos. Porque el tiempo de ciclo determina el tiempo de todo el proceso. ¿Ya? ¿Dudas respecto de esto? ¿Qué claro? Ya. Entonces ahora, respecto a esto mismo, vámonos al ejercicio. Acá. Entonces tengo
un proceso de 4 etapas: corte, soldadura, pintura y empaque. ¿Ya? 4, 9, 6 y 3 minutos por unidad. ¿Cuál es el cuello de botella? Calculemos. ¿Cuál estiman ustedes que va a ser el cuello de botella? Mirando solo los datos. El 2, ¿ya? Ya, ahora vamos a los cálculos. Entonces, capacidad del sistema, primero el tiempo de cuello de botella. Justamente el tiempo del recurso más limitado, que es 9 minutos, que era el tiempo de soldadura, ¿ya? Luego, también me piden la capacidad del sistema. Ya, la capacidad del sistema, ¿cuál va a ser? La cantidad en horas, ya, 60 minutos en una hora por el cuello de botella, que eran 9 minutos. Entonces, ¿qué puede producir el sistema? Lo que me puede dar el cuello de botella por hora, ya, 6,67 unidades por hora. Eso es lo que puede producir el sistema. Entonces, ¿se dan cuenta? Sigue comentando siempre el cuello de botella. El cuello de botella es la capacidad del sistema. Y el diagnóstico, aquí ¿dónde puedo mejorar? Y aquí datos para mejorar. ¿Hasta cuánto podría mejorar las otras etapas? Si mejorara la otra etapa, porque uno diría, ya, aquí puedo mejorar el cuello de botella. Pero si ¿puedo mejorar la otra etapa para mejorar el sistema? ¿Sí? ¿Hasta cuánto puedo mejorar las otras para...? Hay que mejorar el pintado. La etapa 1. ¿Digo? No, hasta que no se me haga crítico o sea, es como la carta carga en el fondo. Entonces, hasta que no achique el proceso a más de lo que debería achicar. O sea, podría, si mejoro la etapa 1, 3 y 4, podría mejorar el sistema. ¿Sí? ¿Tú? ¿Algo decías tú? ¿Tú adelante? Pensé que había dicho que se podía ignorar el cuello de botella. Si fuera de eso- Ignorando el cuello de botella, pero si ignoramos el cuello de botella. Habría que mejorar la 3. ¿Y cuánto mejoraría la 3? ¿Hasta cuántas capacidades, cuántos minutos por unidad podría mejorar? ¿O tú lo mejorarías? Tendría que quedar a lo mismo que el cuello de botella, por lo menos. ¿Y mejoraría el sistema con eso? Si es que. Sí. No, sé. porque sigue siendo el cuello de botella el 9, y aunque tú lleves esto a 9 minutos por unidad, ya va a seguir siendo este el cuello de botella. Entonces siempre lo que va a comandar el proceso completo va a ser el cuello de botella. A ver, miremos un poco el gráfico de la Kristen y su galletería. Miremos aquí. Si yo mejorara la mezcla y dijeran, ya, ¿sabéis que la mezcla no la hagamos tan rápido de que una otra cosa y produzcamos 10 minutos? Aunque la produzcan 10 minutos, yo voy a sacar de 10 minutos, pero este va a seguir siendo el cuello de botella. Entonces yo voy a producir a 10 minutos me voy a demorar más, voy a hacer que el equipo se relaje, pero esto va a seguir comandando, van a seguir siendo 10 minutos la cantidad que me voy a demorar por docena. ¿Ya? ¿Cuál es entonces la única forma de mejorar un sistema? ¿Mejorando qué cosa? El cuello de botella. Entonces me centro en el cuello de botella. Entonces cualquier cambio en la etapa 1, 3 y 4 no pasa nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Eficientar el cuello de botella. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto debería ser el siguiente nivel de mejora del cuello de botella en términos de minutos que se podría demorar? Hasta 6. ¿Ya? Si el cuello de botella hago que se demore menos de 6, ¿cuál va a ser el siguiente cuello de botella? La etapa 3. Entonces, si hago que esto se demore la mitad, 4 minutos y medio, el sistema ahora se va a demorar 6 minutos por unidad. Porque va a ser el siguiente cuello de botella. ¿Ya? ¿Queda claro? Ya, entonces siempre el cuello de botella manda el sistema. ¿Ya? Y siempre va a haber un cuello de botella. ¿Ya? Aquí un poco las decisiones. ¿Qué pasa en algunos procesos? Dicen, ya sabes que vamos a comprar una máquina, ya, justamente para esto. Vamos a comprar una máquina igual a la que existe, ya, si compro una máquina igual a la que existe, quiero decir que voy a tener 2 unidades de 9 minutos por unidad, voy a bajar a la mitad el proceso, todo este proceso, o me voy por una máquina por otra, entonces voy a bajar a la mitad, ¿ya? 4,5, este cuello de botella, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué digo yo? Ya, ahora otra máquina pintada. Entonces aquí uno dice, ¿hasta qué buena inversión hago? No compré una máquina que baje hasta la mitad, compré una máquina que baje hasta 6. Entonces gastáis menos lucas, llegáis a bajar un nivel de productividad mejor, pero no me paso en la inversión. Me llego hasta un nuevo cuello de botella. Ahora, si quiero seguir mejorando, tengo que mejorar 2 procesos que naturalmente los iba a tener que mejorar igual si me pasaba. ¿Ya? Entonces ahí uno regula las inversiones para decir hasta dónde mejoro, ¿ya? Para no pasarse en la inversión en términos de lo que voy a mejorar, porque aquí un poco lo que decís tú, como siempre veo el cuello de botella, si uno desconoce el cuello de botella siguiente, cuando hace una inversión e implementa mejora productiva, lo que pasa es que me paso de largo e invertir más. ¿Ya?
Siguiente ejercicio. Volvamos con la Kristen. Kristen prepara galletas en lote. La mezcla toma 6 minutos, independiente del tamaño. Ahora no hay límite de tamaño. La mezcla ya no es por docena. El horneado toma 10 minutos por bandeja de una docena. Ahora el límite es la bandeja. Una docena es el horneado. Primer escenario, el orden de una docena. Calcule la capacidad máxima de producción en una jornada de 8 horas de trabajo continuo. Vámonos a las fórmulas para esto. Entonces tenemos que anotar las variables. Entonces tengo el proceso de mezcla, seis minutos por da lo mismo, X docena, no tiene límite, ¿ya? Y el otro es horneado, proceso de horneado, se demora 10 minutos. 10 minutos y aquí sí que es por docena, ¿ya? Y ese es el límite. Entonces ahora, vamos a la tablita que hemos visto antes. Entonces, ¿qué me piden? La capacidad máxima de producción. En 8 horas. En una jornada de trabajo. ¿Ya? Ya, tomando este símil, entonces, me dice la capacidad máxima. ¿Cómo calculamos la capacidad? En 8 horas en este caso. Por docena lo va a hacer. ¿Cuál es la capacidad del proceso primero? ¿Cuál es el cuello de botella que creen ustedes? Ahora lo calculamos de a uno. Ya, ¿cuál es la capacidad de la mezcla? ¿60 dividido por cuánto por docena? Pueden decir, no tengo límite. Dividido por 6, ¿cierto? Entonces voy a tener 10 docenas por hora, ¿cierto? Y esto, digámoslo aquí, en 8 horas, van a ser 80 docenas en la jornada, que tenemos que calcular. Y el horneado van a ser 60 dividido por 10, ¿cierto? Va a ser igual a 6. 6 docenas por hora. A 80, o sea, por 8 horas, 6 por 4, 6 por 8, 48. ¿Ya? Después, voy a subir esto. Tiempo de ciclo. Ya, ¿cuánto es el ciclo de esto? Es 1 dividido por 10, ¿cierto? Por 60 en este caso, por pasar los minutos. 0,1, 6. ¿Ya? Este va a ser 1 dividido por 6 por 60, va a ser 10. ¿Cierto? Ya, entonces ahí tengo los minutos por docena. Y el flujo, que va a ser los minutos por orden. Entonces, ¿cuántos minutos me demoro por orden? Si aquí tengo 6 minutos por docena y la orden es una docena, entonces sigue siendo 7, 6 sigue siendo 10. ¿Cuál es el cuello de 10? ¿Ya? Entonces, este es el cuello de 10. Entonces, ahora que conozco el cuello de botella del proceso, la capacidad del proceso son 10 minutos por docena. Entonces, en la capacidad máxima que puedo producir en 8 horas, ¿van a ser? ¿Cuántas docenas en 8 horas? Entonces tengo la capacidad del sistema es igual a la capacidad
del cuello botella. Y esto es igual a 10 minutos por docena. ¿Ya? Entonces, para 8 horas, ¿cuánto va a ser? 10 minutos por docena por 60 minutos por hora por 8, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Esto dividido. 10 minutos por docena. ¿Esa fue? ¿Ah? Por 60. No, dividido. Sí. 38. ¿Cuánto es? 1,33. 1, Como 1,33. Voy a tener 6 minutos, 6, no, 6 por 8 debería dar 48. Sería otro clavo. Da 4008. Pues minuto, se van los minutos, queda docenas por hora. Dividido por 60, va a ser 0,5. No puedo. No, está la aquí. Sí. Es 60, aquí sí, son minutos por hora. Ahí sí. Esto dividido por 10, ahí sí. Dividido por 10 minutos por docena. Ya, y ahí sí me da hora por docena. Entonces me dan los minutos, me quedan horas dividido por docena. Y ahí sí me da 48. Entonces me va a quedar docenas por hora. ¿Ya? Ya, entonces la capacidad del sistema van a ser 48 docenas al día. ¿Ya? Eso es lo que tengo, la capacidad del sistema. Entonces, pregunta del... Ahí. La primera, calcule la capacidad mínima de producción en una jornada de trabajo continuo de 8 horas, 48. Ya, y ahora si pasamos a una orden de 3 docenas. ¿Cómo cambia la capacidad del proceso si Kristen mezcla las 3 docenas juntas, pero hornea de a una bandeja? Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces ahora pasamos que el lote cambia. Antes el lote era una docena, ahora pasamos al lote de 3 docenas. ¿Ya? Ya, entonces para 3 docenas, ¿qué vamos a tener? Entonces la mezcla decíamos que era 6 minutos. Volvamos ahora. Mezcla 6 minutos. Ahí, en ese caso teníamos que ir independiente de la docena. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas docenas? Independiente del tamaño, da lo mismo si son 1 o 3 docenas. Mantenemos los 6 minutos para preparar. Eso quiere decir que lo que hago yo es como preparar el lote. ¿Ya? Preparo la masa completa, siempre me voy a 6 minutos independiente del volumen. Entonces, 6 minutos. Por eso que habíamos dicho 6 minutos por X docenas, no importa. Y el horneo 10 minutos por bandeja, por docena. Entonces, pero aquí me pone, dicen, las 3 docenas se cocen, mezclan las 3 docenas juntas, pero hornean de una bandeja. Entonces, el horneado, que es 10 minutos por docena, en este caso van a ser, ¿cuánto? Para 3 docenas, 30, ¿ya? Por 3 docenas, esto es igual a 30 minutos. En este caso es el lote. ¿Ya? Que el lote va a ser de, pongamos aquí, lote 3 docenas.
¿ya? Que por ahí en el contenido aparece esto también como el batch. El batch o no. ¿Ya? Entonces, 30 minutos. ¿Qué es lo que me piden? La capacidad del proceso. Entonces, nuevamente, aquí saquemos la capacidad del proceso súper rápido. Si tenemos que ¿cuál va a ser el cuello de botella ahora? Sigue siendo el horneado. Pero ahora lo que pasamos es que el cuello de botella entonces va a ser el horneado. ¿Cómo? Una docena. ¿Qué? Ah, ¿Es una docena solamente? En 10 minutos. Sí. ¿El horneado? 10 minutos por bandeja por una docena. Sí. Y de hecho dice así que las 3 docenas juntas, pero horneadas de una bandeja. Ah, pero el tiempo sigue siendo el mismo. Sí, porque aquí después un poco el engaño. Horneada de una bandeja. ¿Ya? 16. Entonces, si horneáramos de bandejas por separado, ahí sí que, o todas las bandejas juntas, o te decían agrandamos la bandeja y podemos hornear todos juntos, y ahí pasamos a hacer que las 3 docenas van a ser 10 minutos. En este caso, las bandejas son por separado. O sea, 3 veces más lento entonces. Sí, exactamente. Entonces, esto va a ser ahora el cuello de botella, va a ser 30 minutos. O sea, 16. ¿Ya? 16. Ya. Ya, y ahora el proceso completo, ¿cuánto va a demorar? Necesito hornear más, entonces el proceso completo, 36 minutos, ¿cierto? Para el lote. Ya, pero el cuello de botella sigue siendo 30. Entonces sigo produciendo de 30 minutos, siempre va a ser eso. ¿Ya? Entonces la capacidad del proceso, otra vez para las 8 horas. Tengo 30 minutos por lote para 8 horas. Entonces capacidad del proceso. Entonces voy a tener 60 minutos por hora. Dividido por 30 minutos. Y por ¿cuántas horas? 8. ¿Ya? 60 dividido por 30, 0,5 por 8, o sea, 60 dividido por 32 por 8, 16. Entonces, esto va a ser 16, en este caso lotes, por cada 8 horas. ¿Ya? 16. Entonces bajamos a 16. ¿Ya? Porque ahora aumentó el lote y aumentamos el tiempo de producción, sobre todo del horno, que fue lo que fue afectado. ¿Ya? Entonces, importante de esto es considerar cuántas docenas tengo por proceso, cuánta es la capacidad por proceso. Porque en este caso, cuando veíamos el caso original de Kristen, aquí la mezcla sí era por una capacidad por docena, pero en este caso decimos la mezcla es infinita, ¿ya? La capacidad infinita. Lo que pasamos en el caso original también que decíamos para el vaciado, para el enfriado, la capacidad era infinita. Entonces era lo mismo, y por eso se mantenían los tiempos en 5, independientemente si pasamos de una docena, 2 docenas, 3 docenas, siempre el enfriado era siempre 5 minutos, ya no cambiaba. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Costo y margen. Determinen margen de utilidad de esto considerando que el precio de venta es 3 pesos por docena, los insumos son 7 pesos por docena y el costo 0,7 por docena y el costo de mano de obra es 12 pesos por hora. ¿Ya? Entonces tenemos los 3 casos. Para una docena me demoro tiempo de trabajo 12 minutos. El costo variable es 0,7 y ahí tenemos que determinar cuánto es el costo laboral, ¿ya? Y esto es directo, ¿ya? ¿Cuánto es? Estimemos. Bueno, hay una baja de costo porque aumenta la cantidad de docenas, pero al final es como la misma relación. Todo depende del proceso. Hay procesos que hay una curva de crecimientos eficientes. No sé si se lo mencionaba en algún momento. O sea, yo creo que debería haber bajado el costo.
se supone que se aumenta la cantidad. Hay una curva que dice que en la medida que yo aumento mi capacidad, voy aumentando costos, pero hay un punto en que esto ya es decreciente. Claro. ¿Ya? Y a medida que aumento esto, tiene que ver solo con los costos, pero no con la eficiencia. La eficiencia hay un punto en que yo me voy haciéndome cada vez más eficiente y tiene mucho que poner. Me hago cada vez más eficiente, pero hay un punto en que ya no es tan eficiente el sistema. Entonces, ¿en qué momento está un proceso? Depende. ¿Ya? Por eso que, como no sabemos este dato, en qué momento está este proceso, si es más eficiente al aumentar volumen, puede ser que un sistema sea más ineficiente al aumentar volumen. Y por eso también la decisión es que uno dice, si conozco todas las etapas y sé cuál es el cuello de botella, en el momento que estoy yo en términos de aumentar eficiencia, sé que en esta etapa tengo que mejorar y en esta otra Claro, no. no apuntar. Sí. Ya. Entonces, para esto. Tenemos entonces para una docena de trabajo, son 12 minutos por lote. Ya. El costo variable Entonces, ¿qué son las horas? 0,7 por. Es docena esto. 12 minutos por docena. Ya. Costo variable total va a ser 0,7 por docena, ¿cierto? Entonces esto va a ser por. Ese 07 es por unidad. No, por docena. Ah, Somos sí. 0,7 por docena. Ah, ya. Ah, ya, abierta, perdón. En la próxima semana. Ya. Estoy mezclando la materia, por favor. Ya. En este caso, ya, para una docena, entonces, el costo variable por una docena, por el costo por docena, ¿cierto? Va a ser, sigue siendo 0,7. ¿Y qué más me piden? Mano de obra. Mano de obra va a ser igual a 12 pesos por hora. Ya. Y aquí tenemos que sacar cuántas docenas podemos producir por hora. ¿Ya? Que en este caso va a ser la capacidad. Entonces la capacidad va a ser 60 dividido por 12. ¿Ya? 60 minutos por hora por 12 minutos por docena. ¿Cuánto me da? 5. ¿Ah? 5. 5. Entonces esto va a ser 5 docenas por hora. ¿Ya? Y la mano de obra es 12 pesos por hora, entonces va a ser a una hora va a ser 12, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que transformar es el costo variable. Esto es 12 pesos. Y el costo variable transportado a la cantidad, esto va a ser por 5. Eso es 4,5. ¿Ya? Entonces esto es 4,5 por hora. Entonces ahora lo tengo transformado todo en hora. Tengo 12 pesos en una hora de mano de obra, 4,5 pesos en costo variable por hora. ¿Ya? Para producir las 5 docenas que produjo en una hora a la fabricación de por una docena. ¿Ya? Entonces, ¿y qué más hay? La venta. La venta es 3 pesos por docena. Entonces voy a producir 5 docenas. Entonces ahora voy a tener ingresos. No es ingresos, sí, ingresos. Es 3 pesos por docena. ¿Por cuántas docenas? 5 docenas que voy a producir. Entonces voy a tener 15 pesos en una hora. Entonces ahora vamos a hacer el margen. Vamos a calcular el margen, ingresos menos costos. Y esto será igual a 15 menos, ¿qué costos tengo? 4,5 más 12. Exactamente. Quiero menos 1,5. ¿Ya? Entonces, ¿es rentable producir una docena? Claramente no. ¿Ya? Van segundo. Ustedes, ¿cuánto les da?
Lo que va a mejorar va a ser el tiempo, la mano de obra, porque el valor va a ser igual. Sí, pues te demoráis menos. Pero si la cifra final da eso. Te demoráis menos. Te acordaréis menos para buscar la hora. Ahí va a bajar. Entonces 60 dividido por 8 La más única 5. mejora, porque los insumos son los mismos. Pero por dónde. Bueno, sí. Pero también vendo el doble. Pero lo que importa es la cifra final. Si da negativo. Y que aquí haciendo esto con varias empresas, o sea, se mueren cuando hemos hecho este cálculo y, claro, un poco en la vorágine del día a día uno dice, que hay días que no vendo mucho y uno empieza a calcular los días y vende puros lotes chicos. 7,06. Entonces, 8,5 docenas por ya. El Nelson de versión cuello de en la calculadora. La saqué a 3 años. El Roberto tuvo la inauguración del edificio. No me van a venir con cuento. Junto a la cinta. Profe, ¿hay bullying aquí en la sala? ¿Ah? ¿Hay bullying en la sala? Ah, no. Regresa. Solo son 2 docenas. Se vendía. Y me cagó esa persona. Estaba contando. Esa es la viñeta. La viñeta Como 18. No, 17. Ah, porque conservaste un. 17, 6, 4. Ahí está, como 18. Ya. Entonces el margen. La tercera generación. ¿Le gustó la foto? A ver, Sigue siendo infantil. ¿Cuánto da? este margen.
recomendaciones, no sé el tercero, si ya hicieron, hagan el tercero ustedes. Pero ya que estamos un poco más bajo en la cantidad por docena, porque da el tiempo, porque no sigue siendo infactible fabricar. Infactible fabricar de una docena a 2 docenas y ya de 3 lo más probable es que salgamos, es el lote que deberían fabricar. Entonces la recomendación, si es que sale positivo, es que esta empresa debería fabricar de 3 lotes. Su cantidad de ventas debería ser fabricación de 3 lotes y venta de 3 lotes. O mejorar el precio. También, claramente. Si empezamos a hacer ejercicio hasta cuánto debería mejorar el precio, calculamos para que nos dé positivo. Ya, cuánto es el precio mínimo que debería cobrar para que nos dé 0, entonces que el margen sea 0 y vamos para atrás a hacer los ajustes. ¿Cuánto es lo que deberíamos pagar? ¿Ya? Esto pasa mucho en la industria, que sobre todo en manufactura, que están produciendo un lote chico a un costo súper alto y no entienden por qué. Lo único que tienen que hacer es hacer más eficiente el sistema, fabricar de más, ¿ya? Porque la capacidad de los equipos da para fabricar de más y claramente que uno dice tiempo de trabajo. Las personas en algunos procesos son más eficientes fabricando de lotes más grandes, pero están fabricando lotes chicos, que significa ociosidad, entonces pérdida final. ¿Ya? Igual los costos son más altos también por la energía, porque en los rendimientos. Sí, pues si empezáis a sacar todos esos datos, o sea, al final es lo mismo una máquina. Si una máquina le he hecho 3 kilos y estoy fabricando 1 kilo, gasto de esta energía es súper poca. ¿Ya? La carga que tiene un poco más las máquinas es mucho menos respecto de los volúmenes que manejan. ¿Se va el tercero? Tercero produciendo a 7.3 minutos y el costo variable 2.10. El alumno del día, pensamos. La revelación. Que era un intercambio. Llegó esta semana, ¿no? ¿Dónde viste esa cuenta que Camerún. De Perú. Salvador, El Salvador. Ya, el otro contenido que vimos ayer fue esto, la capacidad de los procesos. ¿Ya? ¿Qué es lo que analizamos ayer con esto? Que hasta ahora lo que hemos visto de curvas normales es que yo si quiero sacar un punto en términos de, por ejemplo, estamos calculando capacidad productiva, esta es la capacidad productiva, ¿cuál es la probabilidad de que de aquí para atrás se produzca? ¿Cuánto se produce a esos tiempos? Ahora, ¿qué ocurre mucho? Que los clientes nos piden ciertos estándares. ¿Qué quiere decir? Yo estoy produciendo, por ejemplo, no sé, ya pulpa de manzana. Produzco pulpa de manzana a un promedio de 1 tonelada hora, con desviación estándar 550 kilos, o sea 0,5. Entonces, pero llega un cliente y me dice, ¿sabes qué? Quiero ver la posibilidad de que me produzca a menos error, ¿ya? Menos, no 50 kilos de diferencia, sino que quiero producir 1 tonelada y necesito 1.1 tonelada de producción. Entonces, ¿me da el sistema si me corro a 1.1 tonelada de exigencia? ¿Podré cumplir con eso? ¿Y cuáles son los límites que me pide el cliente? El cliente me dice, puta, ¿sabes que 1.1 tonelada? Lo mínimo que me puede producir son 900 kilos y lo máximo 1200 kilos. Entonces voy a cambiar la curva de cómo se comporta el sistema. ¿Me aguanta el sistema o no? Y eso, para eso sirven estos ejercicios. ¿Y ahí qué tenemos como datos? Tenemos como dato justamente las capacidades inferiores y superiores. En este caso, para ese ejemplo, va a ser 900 kilos y 1 kilo 100 que me pide el cliente y lo tengo que comparar con mi estado normal. Entonces, ¿qué tengo aquí? Voy a tener un estándar del el sistema, que es el CP, y el CPK, que es lo que me pide el cliente. ¿Cuántos son estos estándares? Como ejemplo de esto, en el envasado de fertilizantes, la meta que se tiene son 50 kilos, se tiene una tolerancia de más o menos 1 kilo. Los datos históricos son, y aquí ya tenemos, ¿cuál es la meta? Entonces me están pidiendo 50 kilos, ¿ya? Voy a graficarlo esto para que para verlo en el monitor. Pasados por un tiempo. Entonces, esto es cómo se comporta el sistema y los datos históricos. Entonces, los datos históricos me dicen que el sistema me produce un promedio de 49,76 kilos
¿ya? Con una desviación de 0,51. O sea, 0,50, por lo que significa, sabemos que significa 0,51. Y lo que me están pidiendo son 50 kilos. Se ve que está un pelito más acá, ¿ya? 50. Con una desviación más menos 1. O sea, piden 50 con una desviación más menos 1. Entonces me están pidiendo esta curva. ¿Ya? Un poquito corrido. Me aguanta el sistema y eso lo calculamos. ¿Ya? Entonces, si estoy corrido, ¿qué tan corrido puedo estar? Y aquí hay algunos estándares que verificar respecto a algunas tablas que vamos a ocupar. Entonces determine el CP y el CPK para esto. ¿Ya? Y está centrado, claramente no está centrado, pero ¿qué tan descentrado está como para saber si el sistema soporta? También algunos indicadores que vamos a ocupar para eso. Entonces, el índice CP, se nos puede mostrar de la punta y vimos ayer, pero... Aquí está. Ya, entonces es la especificación superior que me dan para la producción que esperan, menos la inferior, dividido por 6 sigma. Ahora, ¿qué es 6 sigma? Justamente lo que siempre hemos trabajado. 3 sigma por un lado, 3 sigma por el otro. Entonces, respecto a la distancia de lo que hoy día opera mi sistema, respecto de las distancias que me están pidiendo, o sea, lo que me he estimado superior e inferior, eso es la comparación. ¿Qué tanta hay variabilidad entre 1 y 8? Entonces, eso es. ¿Cuál es la variación tolerada, la variación que me están pidiendo respecto de la variación que hoy día tengo posible con mi sistema? ¿Ya? Entonces, el CP de este caso va a ser, el superior era, para lo que tenemos hoy día, 50 más 1, 51 menos el inferior de lo solicitado, 50 menos 1, 49, dividido por las 6 divisiones estándar, 6 por 0,51, ¿ya? Esto va a ser 2 dividido por, ¿cuánto? 6 por 0,51 va a ser 3,06. ¿06? Sí. Ya. ¿Cuánto es eso? ¿Sacaste? ¿0,65? 0,65. Ya, ¿y el CPK? Ahora, contenido de ayer. Ya. El CPK va a ser el mínimo entre en la resta de lo que se espera superior y la media, o la media menos lo que se espera inferior. ¿Ya? El menor de esos dos dividido por 3 sigma. Ahora, ¿por qué por 3 sigma? Porque si yo voy a hacer la resta entre lo que espero superior menos sigma o lo que espero entre inferior y sigma, entonces ese espacio, como es la mitad de la distribución, lo divido por la mitad de lo que hoy día trabajo, que son solo un lado, 3 sigma. Antes lo dividía por 6 sigma porque dividía entre el inferior y el superior todo el espacio, dividido por el mismo espacio para hacer la comparativa. Ahora, como es la mitad, divido por la mitad de sigma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será el mínimo entre en el ejercicio? Entonces, el mínimo entre estos dos. El superior era 51 menos la media que era 49, 6, eso igual a, claramente va a dar el otro va a ser 49 menos 49,76 menos 49, ¿ya? Esa distancia es la menor respecto a esto, entonces esta va a dar 0,76, esa va a dar 1, y algo, casi 2, ¿cierto? 1,24, si no me equivoco. Sí.
Entonces, esta es la mayor. ¿Ya? O sea, la menor es esta. ¿Qué es eso? Entonces, el menor entre esos dos es ese, entonces es el que ocupamos acá. ¿Ya? Entonces va a ser 0,76 dividido por 3 por 0,51. 3 sigmas. ¿Eso me da? ¿0,12? 0,12. Ya. Y ahí con esto nos vamos a la comparativa en las tablas. ¿Ya? Entonces, en la tabla de comparación, primero, ya, el CP me da 0,65 está bajo este valor. Ya, aquí están los estándares de la capacidad del proceso. No está adecuado el proceso para atender estos estándares. Por eso lo que teníamos como promedio de producción era 49.76 con 0,51 de desviación estándar. Me están pidiendo 51, ¿ya? Con una desviación estándar de 2, que es un poco lo que me están pidiendo aquí. Entonces, el sistema no me va a dar. El sistema no está adecuado para esta exigencia que me están pidiendo. ¿Ya? Eso es lo que entonces, está totalmente inadecuado. Y respecto del CP, ¿cómo? Eso que pidió poco. Sí. Aquí, si la media, si el CPK es menor que la capacidad del proceso, entonces lo que me exige no se distribuye con el proceso. ¿Ya? Entonces, ¿este es menor? No, no es menor. Sí, es menor que el CP. Entonces, para uno por otro lado, no tengo la capacidad para responder a esto. ¿Ya? Entonces, el CP menor que 0,67, totalmente inadecuado. Última clase, clase 4, y además esto es menor, entonces el proceso está descentrado hacia el límite inferior. ¿Ya? Entonces, por ninguno de los lados puedo responder con esta exigencia. ¿Ya? Otro error de la industria, meterse en caso que uno dice, no, si el sistema resiste, o sea, el sistema por histórico, por comportamiento histórico, por su dirección estándar, no resiste. ¿Ya? Otro más de la capacidad y último que vemos, les voy a subir otros más que están resueltos de esto. ¿Ya? Puede que coincidentemente se parezcan al de la prueba. En una planta automotriz el espesor de una pintura debe ser de 1100 micras y se reportan los siguientes estadísticos. Primero, la media 105 micras y la velocidad estándar 6,5 micras. Calcule el CPI y determine qué más el porcentaje aproximado de productos que están fuera de la especificación usando la tabla de referencia. Ya, ¿cuál es la tabla de referencia? Y aquí nos vamos al CPI, está acá. Entonces, otro dato es este, ¿ya? Acá, indicador de producción. Ya, acá está. Yo si se dan cuenta, lo que me pidieron en el ejercicio es el mínimo, ¿ya? Entonces, ahora yo no tengo, para efectos de la comparación de esto, no tengo un máximo y un mínimo al que me tengo que comprobar, o sea, que me tengo que mover, como en el ejemplo anterior que me dijeron 51 y más menos 1. Aquí me están pidiendo solo un dato, hacia un lado. Me dijeron que el mínimo, tengo una media, pero el mínimo que tengo de proceso son 100 micras. Y el comportamiento del sistema son 105 micras promedio y 6,5 de definición estándar. Entonces me están pidiendo como exigencia solo un mínimo. ¿Ya? ¿Puedo cumplirlo o no? Cuando tengo eso, ocupo esto, que es analizar la capacidad solo hacia un lado, cuando tengo solo un dato. Si me dan solo el factor superior, ocupo esto. Si me dan solo la capacidad inferior, ocupo esta fórmula. ¿Ya? Media menos lo que me están exigiendo a nivel inferior dividido por 3 sigmas, que es el análisis solo hacia un lado. Entonces el CPI en este caso va a ser la media, que da 105, menos los 100 que me están exigiendo, las 100 micras, 3 veces la desviación estándar. Eso me da 0,256. Ahora, si tengo esto, la tabla es la siguiente. Está acá, ¿ya? Entonces aquí, de acuerdo al índice que me da, yo sé si esto está fuera de especificaciones o dentro de especificaciones, de acuerdo a los datos. En este caso me da 0,256, entonces el proceso es incapaz. El porcentaje de rechazo en este caso debe ser como de 22,66. Entonces, ¿qué porcentaje tengo fuera de especificaciones con ese dato? 22,66% de las especificaciones están fuera. ¿Cuándo estoy bien? Acuérdense que esto lo conversamos en las primeras clases. En general, la industria, 10% para abajo. ¿Ya? O sea, ¿cuándo estoy bien? Cuando estoy a este nivel, 0,05, 0,14, de 15 abajo. Incluso uno podría decir, la industria acepta hasta un 16% de rechazo, ok, podría estar por aquí, ¿ya? Entonces,
de acuerdo a la industria, pero en la industria en general 10% hacia abajo, o sea, solo aceptado de este punto hacia abajo. ¿Ya? Eso parte por millones. Sí. Entonces, pero aquí la fuera de especificaciones. Lo importante de esta es la curva importante. Esto es el porcentaje que van a quedar fuera de especificaciones. Un 22% fuera de especificaciones, claramente estoy muy fuera de la industria. Entonces, si tomo este caso que me están pidiendo 100 micras como exigencia mínimo, el sistema que tenía estos datos, ¿ya? Que tenía la producción, era 105 micras promedio con 6,5 micras de decisión estándar, no me está dando. ¿Ya? Voy a tener mucho error si tomo este negocio, aún creyendo que podría darme por la decisión estándar. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Consultas de esto? ¿Nada? Aquí es solo aplicar fórmulas y tomar las decisiones en torno a los estándares que están establecidos, ¿ya? Pero siempre otra vez, volvemos a que la curva normal, que es lo primero que analizamos mucho más profundamente en este ejercicio, es el estándar que me dice, oye, ¿qué tan corrido estoy? Ahora, si analizamos un poco esto, ¿qué decimos? Si estoy a 105 micras y la decisión está en 6,5 micras, si me corro 6,5 micras para atrás, llego a 98,5, ¿cierto? Eso es como... Entonces, entre 98,5 hacia abajo, tengo, o sea, entre 98,5 y 106, 111, tengo el 66% de las posibles producciones, siguiendo la curva normal, a una distribución, una decisión estándar para cada lado. ¿Se acuerdan que analizamos eso? Entonces, si tengo solo el 66% en ese estándar, puede que tenga muchos más errores, 33% para cada lado. Entonces, son las probabilidades que tengo de producción, ¿ya? Por eso que cuando me alejo muy cercano a una decisión estándar, tengo muchas posibilidades que pase lo que justamente indica la tabla, ¿ya? Tengo ahí un 22% de posibilidad de caer en este nivel de error, ¿ya? Por eso, entonces la curva normal lo que explica esto respecto de la posibilidad de error, ¿ya? ¿Estamos? Está interesante eso de la definición estándar, de verlo así como si es el 66% o dos desviaciones estándar, porque por ejemplo cuando uno trabaja ya te da el promedio. Sí, pero eso me sirve con el sentido que habíamos conversado. Por ejemplo, para esto mismo. Si yo sé que 4.49,76 con una definición estándar de 0,51, que era aquí. Entonces 0,51 me corro 0,51 cancelado. ¿Cuánto me da? 49,76 50,27. Ya, voy a anotarlo. 50,27. Que esto es la media más una decisión estándar. ¿Ya? Voy a ahorrar la roja aquí. Ya. Esto es lo que está estudiado para cualquier distribución de probabilidades, o sea, normal, independiente de cuál es la media, para cualquier fenómeno. ¿Ya? Siempre una división estándar hacia un lado que hacia el otro, o sea, todo lo que está al final entre esas dos, menos una división estándar, menos uno y más uno para el lado respecto a la media, y tengo el 67% de los datos. Claro. ¿Ya? Eso es estándar para todo, pero cuando si esto lo transformo en distribución estándar normal, Z, tengo toda la gama. Entonces sé en cualquier punto que me pongo. ¿Ya? El tema es que lo único que está estudiado para todos son esos 3 puntos a una división estándar 2 y 3, ¿ya? Matemáticamente. Entonces es como la restricción que tengo cuando quiero analizar un caso particular. Pero al transformarlo puedo analizar lo que quiera. Si por eso es importante transformar la distribución normal estándar. ¿Ya? Que era media 0, 1 y división estándar. ¿Ya? ¿Consultas? ¿Y cómo me doy cuenta cuando el proceso no es normal? Porque si eso fue de lo primero, ¿tú sí estuviste en eso? Yo tengo buena memoria. ¿Puedo decir eso? Si le contara Está pero no está. Eso lo usamos. Ah, bueno, pues, hicimos este ejercicio que empezamos a contar. Tengo datos respecto de un fenómeno. Tomemos también un fenómeno. ¿Cuánto es el grosor de una pintura? ¿Ya? Entonces empiezo a tomar datos del fenómeno y digo, puta, entre. ¿Cuál es la división estándar aquí? 6.5. O sea, tengo hasta 3, 18, 24. 25.5. Respecto a si voy a llegar como a 80. Entonces, en 80 yo voy a tener algunos datos. Entonces, cuando empiezo a tomar los grosores, encontré que algunos datos me dieron 80. Entonces, entre 80 y 90 tengo ese nivel. Entre 90 y 95, ese. Entre 100 y 95 y 100, ese.
en 105 es ese. Después, si el paso a 105 llego a 110, esa cantidad. Después eso. Entonces lo que hago un conteo. De todas las muestras que tomo, cuántas son las muestras y cuántas son las que tienes que medir. Y después lo que haces tú es que si graficas en cada punto medio, eso. Si tú empiezas a hacer un conteo y pasa que cuando empiezo a hacer la distribución, en vez de darme estas curvas, me da, por ejemplo, ahí, este me va a dar ahí, esta ahí, esta ahí, esta ahí, esta ahí, y después esta ahí, esta ahí, esta ahí. Ahí lo que hago yo es que me doy cuenta que va a estar un poco más por arriba ya. Y ahí puede que no sea normal. ¿Ya? Y ahí puede que tenga que trabajar con otra distribución. Ahora, ¿por qué la normal se llama normal? Porque casi todos los fenómenos en la naturaleza tienden a normal. ¿Ya? De hecho, si uno analiza cómo se desarrollan los microbios en la naturaleza, es normal. Cómo los microbios llegan a morir, los tiempos de duración de un microbio, normal. Casi todo es normal. ¿Ya? Por eso que se llama normal, porque casi todo tiende a la normal. Y por eso que es la que más se ocupa y la que más estudia. ¿Ya? Ahora, para sacar cuál es la curva, lo que te digo, tenés que empezar a tomar muestras y hacer un grafiquito de conteo de cuántos caben en cada clase. Sí, justamente. ¿Consultas? Que no caben en este curso, de hecho le puse en un apunte otros tipos de instrucciones que hay, la normal, o sea, la binomial, Poisson.